El Perú festeja sus 205 años de independencia y llega a estas fiestas patrias con un ambiente altamente polarizado. El gobierno que va a entrar al cargo, liderado por Keiko Fujimori, ganó en las elecciones presidenciales por un ajustado margen. Por ende, actualmente vivimos en un escenario fragmentado. Asistirá al Congreso de la República a brindar este mensaje por medio de los parlamentarios de este nuevo Parlamento bicameral y lo hará para la ciudadanía, quienes esperan escuchar un mensaje que se enfoque en dos aspectos. El primero de ellos sobre inseguridad ciudadana, cómo combatir a la criminalidad, al crimen organizado que se ha erradicado y ha llegado a nuestro país y ha cobrado la vida sobre todo de muchos ciudadanos que se dedican al transporte. Pero además de ver cuáles son las estrategias que implementará este nuevo gobierno y el próximo gabinete para llevar a cabo las acciones del fenómeno El Niño, la ayuda que se vaya a necesitar, la maquinaria que se requiera y sobre todo estar preparados para este fenómeno que ya afecta en este momento al sector pesca. Son dos de los puntos más pedidos por la ciudadanía y que se esperan escuchar en este mensaje a la nación. Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió la prefectura de Kumamoto en la isla de Kyushu al suroeste de Japón, causando heridos, suspensiones de transporte y extensos daños a infraestructuras. Según la Agencia Meteorológica de Japón, el seísmo tuvo lugar a las 4:27 minutos de la tarde de hoy martes y el hipocentro se situó a una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros cerca a la ciudad de Uto. Según los medios japoneses, unos 90 minutos después de ocurrido el terremoto, tuvo lugar una explosión en el centro comercial Aeon Mall en la ciudad de Kashima. El terremoto produjo el descarrilamiento de un tren de carga en la ciudad de Yasuhiro, al sur de la prefectura, y obligó a suspender los servicios ferroviarios de pasajeros, incluido el tren de alta velocidad, para revisar las vías. Kyushu es la tercera isla más grande de Japón y aloja dos centrales nucleares, la de Genkai en la prefectura de Saga y la de Sendai en la prefectura de Kagoshima. Según la televisión pública NHK, las centrales nucleares no reportaron anomalías ni cambios en los niveles de radiación ni en sus alrededores como consecuencia del temblor. Recordemos que el archipiélago japonés está situado sobre la intersección de 4 placas tectónicas y registra el 10% de todos los terremotos del mundo, o unos 2.000 al año. Pese a la frecuencia de seísmos, la mayoría suelen ser registrados solo por los aparatos de medición sísmica y los daños son aminorados por los estrictos protocolos de construcción de este país. Sin embargo, la Agencia Meteorológica de Japón informó que después de este terremoto de hoy se desencadenó una intensa actividad sísmica en la zona e hizo un llamado a extremar la precaución durante los próximos 2 o 3 días.